Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy, continuando con las charlas de reanimación neonatal, iniciaremos el capítulo 6 que trata sobre compresiones torácicas, parte 1. Definamos entonces qué son las compresiones torácicas, pero antes que nada debemos entender que los bebés que no responden a la ventilación efectiva probablemente tengan muy bajos niveles de oxígeno en la sangre. Esto llevará a que el organismo entre en un metabolismo anaerobio, llevando a una acidosis metabólica importante, y el flujo de sangre que corre por las arterias coronarias estará disminuido. Como resultado de esto, la función del músculo cardíaco se encontrará deprimida, y es fundamental que retomemos o mejoremos el flujo de sangre en las arterias coronarias. Para esto es que se usa las compresiones torácicas, que serán una técnica de reanimación que lo que hacen es presionar el esternón rítmicamente, lo que va a llevar a que se comprima el corazón contra la columna. Esto empuja sangre hacia adelante, hacia la circulación sistémica, aumentando la presión diastólica en la aorta y mejorando la circulación a nivel de las coronarias. Cuando se libera la presión en el esternón, el corazón vuelve a llenarla de sangre y mejora el flujo coronario. Entonces, la técnica en sí consiste en dar compresiones más ventilación. Esto va a garantizar que haya un flujo de sangre oxigenada que llegue al músculo cardíaco. Entonces, las indicaciones para iniciar compresiones torácicas van a ser las siguientes. Cuando la frecuencia cardíaca sea menor a 60 latidos por minuto, luego de al menos 30 segundos de haber administrado ventilación a presión positiva efectiva, es decir, que insufla los pulmones, y en donde evidenciemos movimiento del pecho con la ventilación. Y en la mayoría de los casos se debería haber dado al menos 30 segundos de ventilación a través de un tubo endotraqueal o una máscara laringe, es decir, deberíamos previamente iniciar las compresiones haber colocado ya una vía aérea alterna, asegurado una vía aérea para iniciar las compresiones. Estas dos van a ser las indicaciones netas para iniciar compresiones torácicas. Lo primero que debemos aprender será la posición en la que se debe colocar el reanimador cuando va a dar compresiones. Inicialmente, el reanimador que va a dar compresiones puede estar al costado del recién nacido, ya que el reanimador que está dando ventilación a presión positiva se encontrará a la cabeza. Pero una vez que se asegura una vía aérea, es decir, se coloca un tubo endotraqueal o se coloca una máscara laríngea, el reanimador que está dando ventilación a presión positiva deberá pasar al costado del recién nacido y el que está dando compresiones a la cabeza. Esto con la finalidad de que es muy probable que nuestro recién nacido necesite colocar una catéter umbilical para administración de medicamentos, y si el reanimador que está dando compresiones se encuentra al costado y sus brazos están sobre el recién nacido, estorbarán al otro reanimador para colocar un catéter umbilical, razón por lo que al pasarse a la cabeza los brazos estarán hacia la cabeza del recién nacido, el reanimador que está ventilando al costado, que puede ser el costado izquierdo, y el otro reanimador que va a colocar el catéter umbilical tendrá toda esta área, el costado izquierdo, digámoslo así, libre para colocar un catéter umbilical y poder administrar medicamentos. Lo siguiente que debemos saber es la posición de nuestras manos para administrar compresiones. Tenemos entonces que el punto para realizar unas compresiones efectivas va a ser el tercio inferior del esternón. Para esto deberemos trazar una línea imaginaria que conecte los pezones y donde se cruza con el esternón hacia abajo, hacia la apófisis sifoide, será el área de compresiones. Que es importante nunca colocar los dedos sobre las costillas o sobre el apófisis sifoide, porque esto va a dar compresiones que no son efectivas. Es importante rodear el tórax con las manos y colocar los dedos debajo de la espalda de esta forma para dar
compresiones de forma efectiva a nuestro recién nacido. La profundidad con la que administraremos las compresiones va a ser 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax. Es importante que realicemos la compresión hacia abajo y posterior a esto liberemos el tórax. Esto permitirá que el corazón se llene de sangre nuevamente y con la siguiente compresión envíe flujo sanguíneo hacia la circulación sistémica y sobre todo hacia las coronarias. Y es importante que nuestra posición y la posición de los pulgares siempre esté en contacto con el pecho. Nunca soltemos totalmente el pecho. En cuanto a la frecuencia de las compresiones, se dice que se darán 90 compresiones en 1 minuto. ¿De qué forma? Vamos a dar 3 compresiones rápidas y una ventilación durante cada ciclo de 2 segundos. Entonces, el ritmo con el que realizaremos estos 120 eventos será el siguiente: y 1, y 2, y 3, y ventilo. Y 1, y 2, y 3, y ventilo. De manera que, cuando digamos el número 1, 2 y 3, se realice la compresión. En las Is, en las pausas entre cada número, y 1, y 2, y 3, liberemos el pecho para que el corazón pueda llenarse de sangre y permitir que en la siguiente compresión envíe volumen hacia la circulación sistémica y sobre todo hacia las coronarias. Y es importante que después de 3 compresiones administremos una ventilación a presión positiva. De manera que la frecuencia será y 1, y 2, y 3, y ventilo. Y 1, y 2, y 3, y ventilo. Bien, entonces, cuando ya iniciemos compresiones, deberemos fijar una concentración de oxígeno para la ventilación a presión positiva en 100%. Y tener en cuenta que mientras la frecuencia cardíaca sea menos de 60 y estemos dando ventilación a presión positiva, siempre con nuestro blender vamos a fijar una concentración de oxígeno al 100%, es decir, deberíamos tener esta perilla acá en el 100%. Pero cuando la frecuencia cardíaca es más de 60 latidos por minuto y haya señal de oximetría confiable, deberemos ajustar la concentración de oxígeno para lograr una saturación objetiva según la edad de nuestro paciente. Eso es todo en esta lección. En el siguiente video veremos la segunda parte del capítulo 6 sobre compresiones torácicas, en donde aprenderemos cómo evaluamos la respuesta de nuestro recién nacido a las compresiones torácicas. Síguenos en Neonatología en 5 minutos.